fui mamá muy joven y al ser mamá muy joven, pues fue algo que no agradó mucho a mi familia inmediata, o sea, a mis padres. Así es de que yo quedé castigada y me hicieron saber que no me iban a ayudar, que si yo había elegido esa vida de mamá joven, yo tenía que sacar adelante a mis hijas y tenía que salir adelante yo sola. Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Miren, aquí estoy con una buena amiga, Lucy. Gracias, Lucy, por tomarte el tiempo. Apenas vinimos de un cierre, que eres una prestamista para un proyecto de un inversionista local aquí en Georgia. Súper emocionado de por fin colaborar contigo en un proyecto. Pero, Lucy, dinos poquito de ti. Somos aquí de Georgia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en Georgia? 30 años. 30 años, wow, casi ya eres Southern, pues ya eres... Ya. Exacto. Sí, mi gente, tengo Lucy aquí porque tiene una historia muy inspiradora, tiene una historia que de repente las mujeres tal vez, ojalá encuentren valor de esta entrevista porque ella les va a dar unas cosas que ojalá les pueda ayudar a ustedes en su jornada. Lucy, ¿qué empezar, verdad? Nosotros siempre como emprendedores o gente que está viendo este canal, dice, quiero meterme a bienes raíces, no sé cómo hacer. Tú me estabas platicando hace rato un poquito de tu historia, ¿verdad? Cómo fue accidental y en veces Dios pone cosas en ciertas ocasiones, ¿verdad? Que de repente empiezan a meterte y plantan esa semillita, ¿verdad? ¿Qué empezar de ahí, Lucy? Platícanos un poquito, como me estabas platicando a mí, de lo que fue, cómo entraste en bienes en raíces. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Efectivamente, acabamos de salir ahorita de un cierre en donde finalmente hicimos una conexión con Edgar y en este caso estoy funcionando yo como Private Money Lending, como el banco, para uno de nuestros amigos también, que es un flipper. Esta persona se dedica a hacer, arreglar y revender las propiedades. Así es de que en este tipo de transacción fui el Private Money Lender. Y dentro de la oficina estábamos conversando efectivamente acerca de la jornada en bienes raíces y pues Edgar me empezó a preguntar cómo habían sido mis comienzos en bienes raíces y básicamente le estaba yo compartiendo a él que pues entré en bienes raíces de error, ¿no? Podría ser nuestra opinión, pero como dices tú, Dios tiene ya todo trazado en nuestro caminar, en nuestra vida. Mi opinión puede ser por error porque efectivamente yo tenía apenas unos 17 años y vivía cerca de una avenida muy popular aquí en Atlanta, pero como estaba tan jovencita, pues no tenía carro, no tenía licencia y necesitaba trabajar. Entonces salía a la avenida principal caminando, porque me agarraba cerca caminando, a buscar trabajo y aplicar en los diferentes lugares que estaban ahí cerca, que me agarraban pues caminando. Sí, caminando. Exactamente. Entonces empecé a aplicar en varios lugares y finalmente me terminaron hablando de una compañía que pues en aquel entonces, yo pienso que todavía existe hoy, pero muy poco. En aquel entonces era mucho más popular, Century 21, Century junto 21, con sí. Coldwell Banker y todas esas compañías. Entonces recibí una llamada de tantas aplicaciones que yo dejé por ahí cerca de Century 21. Entonces yo realmente lo que quería era un trabajo cerca de mi casa, que me pudiera agarrar caminando, no importara de qué fuera. Sí. Apliqué en oficinas de doctores, en Century 21, en una tienda de comida, en una tienda de ropa. Yo lo que quería... Lo que cayera. Y bueno, ¿qué sucede? Que me llaman de esa oficina Century 21 y pues agarro el trabajo y básicamente el trabajo era recepcionista. Yo no tengo experiencia, tengo 17 años, no tengo un historial de experiencia ni nada. Entonces comienzo como recepcionista, regando plantas, acomodando la oficina, asegurándome que está limpia, recibiendo la clientela, ese tipo de cosas. Pero de ahí empiezo yo a escalar. Sí, como la broker era la única realmente que no tenía básicamente una mano derecha, yo me empecé a desarrollar, a aprender las cosas más básicas. Y cuando ella estaba ausente, pues yo le manejaba la clientela en las cosas básicas. Lo que sucede es que la clientela pues exigía un poquito más, porque ya para firmar contratos y todo, hay veces que no querían firmar porque tenían preguntas y yo no sabía explicarles.
Entonces, debido a la necesidad, pues el broker me fue entrenando a mí con la terminología, a leer contratos, los diferentes disclosures. Así es de que ya cuando ella estaba ausente yo podía manejarle más de lo básico. Ya le manejaba yo llenar contratos, poner cierres en la mesa, mandarlos al banco. Y así fue como comencé básicamente a desarrollarme con los conocimientos básicos y fui creciendo, no porque lo busqué, sino por necesidad tanto de trabajo como del broker también, por necesidad de que alguien fuera su mano derecha cuando ella salía fuera de la oficina. Sí, qué chévere. Quiero parar aquí, ¿verdad? Y hacer poquita reflexión en esa jornada, ¿verdad? Cómo empezaste. Y nuestra cultura se conoce bastante porque nosotros somos una cultura trabajadora, ¿verdad? Y eso tú lo demostraste, ¿verdad? Entraste, aprendiste, te aplicaste. Yo me imagino que de repente decías, ¿qué son todos estos términos, ¿verdad? Son cosas que a los 17 años, yo me imagino, ¿verdad? Que son cosas que uno no ni sabe, ¿verdad? De lo que es finanzas o terminologías de diferentes pero tú te aplicaste, ¿verdad? Y porque tenías necesidad, como dijiste, ¿verdad? Sí. Eres trabajadora, necesidad, te aplicaste y pudiste superar. Hoy en día se ve que en nuestra cultura la juventud como que no sé si perdieron esa hambre, perdieron esa necesidad, ¿verdad? Porque en nuestra generación de nosotros siempre hay un struggle, siempre hubo como algo de que quiero hacer algo que tal vez mis papás no tuvieron o la situación que se me presenta, ¿verdad? Voy a seguir trabajando. ¿Tú qué opinas, verdad? Ahorita de nuestra cultura, de los jóvenes ya que tienen sus 18, 20 años, que son de nuestra cultura, mexicanos o latinoamericanos. ¿Tú ves que todavía tienen esa misma hambre? Mira, es una pregunta bien interesante porque realmente somos dos culturas diferentes en la que tú y yo pertenecemos a la cultura que tenemos hoy, de la juventud. Sí te puedo yo decir que nuestra cultura en cuanto a trabajo se maneja un poco diferente, ¿no? También tomemos en cuenta que para nuestra cultura los recursos que hay hoy no existían La generación de hoy, ¿verdad? en aquel tiempo, ¿no? Que estamos hablando, digamos, unos 10, 20 años atrás, o si existían, estaban en pleno desarrollo, como por decir el internet, no estaba en su mayor capacidad, en su máxima capacidad como lo experimentamos hoy. Todo lo de redes sociales no era un tema de conversación y mucho menos era el mercado en el cual se movían los empleos y mucho menos promover un negocio. Sí. Entonces, lo que yo opino acerca de la diferencia es que en generaciones, yo en lo que me he dado cuenta miro mucho muchacho de la nueva generación, de estas generaciones ahora, que sí tienen el deseo de trabajar, y buscan trabajar, pero es una manera diferente. ¿Sí? Ahora tienen el acceso a tantos recursos que quizás tú y yo no teníamos. Sí. Ahora los trabajos quizás no son tan manuales como existían en aquel entonces, sino que ya son más técnicos, más de tecnología. Sí. Y los muchachos ahora aprendiendo todo el tema de lo que es el trading, el tema de lo que es finanzas, bienes raíces o ventas en línea. Todo eso yo miro que es ahí donde está la juventud de hoy, mayormente concentrada en esas áreas de trabajo. Sí. Creo que nuestra generación se quedó con la mentalidad de trabajar en la industria que nosotros conocimos. Sí, tienes un buen punto ahí, ¿verdad? Porque nosotros aprendimos a lo que tal vez hicieron nuestros padres, ¿verdad? Así es. Que era echarle con todo, con las manos y aplicarte en lo que es el jale. Pero hoy en día sí tienes razón, ¿verdad? Lo que es la tecnología, hay bastantes oportunidades que es en el comercio de e-commerce, sí, ¿verdad? Y lo que es trading, lo que es... Pero algo que sí es importante es highlight the work ethic, ¿verdad? No importa en qué industria estés, tener esa work ethic como Lucy Keys, y le echó ganas, ¿verdad? Para aplicarse en lo que ella aprendió. Y aprendiste tan bien que de repente conociste a una señora que te puso en una posición en donde trabajaste con un lender grande aquí en Georgia, ¿verdad? Platícanos un poquito de eso. Sí, pues mira, todo lo que me iban enseñando, yo siempre he sido muy, muy juiciosa en apuntar todo. Entonces tengo esa costumbre desde que soy niña, ¿no?
crecí en una familia donde la mayoría de mis tíos son maestros y yo crecí de niña, crecí pues con la familia, con mi abuela, fui criada por mi abuela, ya que mis padres habían emigrado a este país, entonces yo me quedé pequeña en México con mi hermano y fuimos criados por mi abuela, mi abuelito, y todo mi entorno eran mis tíos. Entonces mis tíos, la mayoría, todos son 9, un total de 9. Todos son maestros, con excepción de mi mamá, que fue enfermera en México. Entonces, te menciono eso porque es importante la influencia de tu entorno. Sí, entonces súper yo, importante. exacto, yo al ser una niña no sabía que me iba a afectar positivamente los hábitos que me estaban enseñando mis tíos. Entonces uno de los hábitos era eso, cuando ellos se ponían a enseñarnos algo como una forma divertida, ¿sí? Se ponían a leernos un cuento, a decir adivinanzas, y cuando había situaciones donde ellos nos decían, tomen nota porque les vamos a hacer un examen, pero eran actividades divertidas. Sí, eran juegos, ellos se ponían a jugar y eran juegos, entonces me fue quedando el hábito, y no solamente a mí. De mi generación, todos mis primos, salió uno abogado, salió uno doctor. Todos con su profesión. Salieron varios maestros, salió una cirujana, otro salió dentista, otra salió psicóloga. Wow. O sea, ya de mis primos de mi generación, por haber crecido de esa manera, adiestrados, enseñados de esa manera, cada uno tomó su diferente rumbo ya de una manera profesional. Qué chévere. Ya una generación que ya no heredó quizás el mismo trabajo que hacían los abuelos, sí, que es un trabajo más de campo, ¿verdad? Nada malo con eso, pero ahí nos damos cuenta cómo las generaciones van desarrollándose de una manera diferente. Sí. Entonces, pues sí, acá... Vas a tener que compartir algo de esos juegos, ¿verdad? Porque ahí me imagino que varios papás ahí que de repente dicen, ¿cómo puedo meterle plantar esa semillita, ¿verdad? En nuestros nenes para que tengan esa curiosidad y esa disciplina. Fíjate que a mí me funcionó tanto porque el hábito quedó no solamente yo en practicar, digamos, en los empleos, tomar nota, memorizar, tener buena ética de trabajo, sino que también yo cuando tuve mis hijas, yo me acordaba de la manera que a mí me entretenían y volvía a repetir ese hábito. Wow. Y es muy importante porque igual cuando crecemos en familias disfuncionales y tenemos malos hábitos, desafortunadamente heredamos a nuestros hijos esos malos hábitos, sí, y ellos crecen también repitiendo el mismo patrón de comportamiento. Entonces, en este caso, yo con mis hijas hacía juegos similares. A una le gustaba leer y a la otra no. Entonces, a la que no le gustaba leer, pero le gustaba el dinero, yo le decía, si tú me lees un libro, te doy $5. Entonces la leía sin que se sienta forzado, pero un juego, ¿no? Un juego, y yo le daba sus $5, $10 según la grosura del libro. Yo le proponía diferentes tarifas y entonces ella de niña agarró el hábito de leer para que le paguen. Y ahora de grande le gusta leer. Wow. Pero ella tuvo un periodo en la escuela donde a ella no le gustaba leer y traía malas notas. Se le hacía difícil. Sí, traía malas notas porque no le gustaba leer y pues en varias materias no salía bien porque requería leer. Entonces eso te lo comento porque definitivamente ese tipo de juegos funcionan. A la larga funcionan. Quizás en el momento no lo ves, pero a la larga ya cuando tus hijos son adultos y tú miras el resultado de algo tan sencillo como un juego, te das cuenta que es un fruto de una semillita que como padres sembramos y funciona de una manera muy bonita. Apunten eso, por favor. Es muy importante porque en veces como papás tener la intencionalidad, ¿verdad? Detrás de un acto o algo así como tú estabas mencionando, ¿verdad? En veces ciertos papás dicen, si me anotas 5 goles te pago $10 o 20. Sí, está bien, ¿verdad? Pero en verdad, cosas como tú, ¿verdad? Si me lees un libro, no importa qué grande o pequeño sea, ¿verdad? Pero la intencionalidad si quiera decir, léeme un libro y te recompenso con lo que a ese niño le guste, ¿verdad? Exacto. Tal vez a este niño le guste, quiero una nieve, un helado, sí, ¿verdad? O lo que sea. Exacto. Pero no sé si tú has leído el libro de 5 Love Languages. Sí. ¿Verdad? Y cada persona tiene su modo de
querer que se sientas querido, Sí, su lenguaje de ¿verdad? amor. Cada uno tiene su lenguaje de Cuando amor. estabas hablando de eso me recordó a eso y sí, es muy importante y cómo Sí. vas plantando esas semillitas para que así como ellos van creciendo, se van superando igual, ¿verdad? Y les estás mostrando tu afección a ellos. Claro, porque no a todo el mundo se motiva con dinero, Sí, ¿verdad? Especialmente siendo niños, o sea, de adultos sí, nos motivamos con dinero, nos motivamos a cualquier cosa, pero de niño no. Entonces de niño, como dices tú, hay que ir entendiendo el lenguaje de amor, de afecto de nuestros hijos, ujú, irlos guiando, estimulando con lo que a ellos les gusta, como dices sí, tú, si les gusta una nieve, si les gusta mucho salir a jugar afuera, eh, entonces los estimulas con eso, no necesariamente tiene que ser el dinero. En mi sí. caso, como a mi hija le gustaba pues ahorrar, le gustaba el dinero, Le gustaba ver el cochinito llenarse. sí, entonces yo le ofrecía dinero por leer libros o por también memorizarse versículos bíblicos Oh, a las dos, nice. ese sí era para las dos. Y Wow. entonces ahí yo aprendía también, Sí. porque era algo que me daba un poquito de pereza, Mm, pero jugando con mis hijas yo aprendía también a memorizar. ya, eso Sí, está buena. sí, así es. Y a ver, vamos a retomar el camino de nuevo, ya que empezaste a trabajar con la empresa grande que está aquí, que estaba ahí en donde estaba aquí en Atlanta están Sí. dos edificios grandes, que se le llama El Rey y la Reina. Am, ¿Cómo fue que conociste a esa señora, verdad? ¿Cómo empezaste a trabajar con ella? ¿Y por qué de aplicarte, verdad? Empezando, ya luego fuiste escalando, ¿verdad? Platícanos poquito de eso. ¿Cuál fue esa transformación que dijiste, sabes qué, sí me va a ir bien aquí, o todavía era necesidad, o ya aprendiste muy bien que querías tal vez superarte en otra empresa más grande, o porque de repente uno cae en complacencia, no complacencia, sino como complacency, Conformismo. conformismo, ¿verdad? Sí, sí, Explícame un poquito de eso, porque fácilmente podés conformarte en donde estabas, ¿verdad? así es. Explícame un poquito de esa evolución, de cómo dijiste, ¿sabes qué? Me están brindando esta oportunidad. Va a ser algo nuevo, va a ser algo tal vez que no me sienta cómodo, pero lo hiciste. Así es. Mira, yo pienso que la necesidad es un gran estimulante. Mm, La necesidad, el tener que pagar renta, el tener que pagar los biles, el tener que comprar pañales, todos ese tipo de gastos que nosotros enfrentamos en nuestra vida adulta ya, o especialmente cuando somos padres o vivimos ya independizados, o sea, nos vemos presionados con todos estos gastos. Entonces realmente la presión de cubrir todos estos gastos nos impulsa a que nosotros busquemos algo mejor y vayamos creciendo en el ámbito donde estamos, sea donde sea que sí. trabajemos, ¿no? Nos impulsa a que nosotros vayamos buscando crecer. Entonces, en mi caso, como te digo, empecé pues claro con las cosas básicas, a tomar nota, a memorizar, a usar buena ética, atender a la clientela, me fui desarrollando poco a poco, aprender a leer los contratos, eh, ya después fui aprendiendo a cómo poner todos los Mm, documentos juntos, cómo precalificar las personas, y ya llegó un momento en donde el broker, que también hablamos de una generación todavía aún más atrás de sí, tú y yo, que anteriormente la forma de trabajo pues era salir a la calle de una manera tradicional en el carro, o sea, la social media no no existía, existía. o si existiera muy mínimo, pero no era popular para promoverse, así es de que nuestros jefes en el ámbito de ventas salían pues a la calle a hacer sus conexiones, a Mm, agarrar su clientela, andar manejando, tomando fotos de casas, ¿me entiende? El trabajo era muy del estar mucho en la calle, la oficina no podía quedar desatendida. sí. Entonces hubo la necesidad en que la broker me entrenara a mí para yo poder dar un servicio de calidad y bien orientado a la clientela que llegaba a la oficina. Así es de Mm, que por causa de necesidad, ahora en el broker, me fue entrenando y yo fui aprendiendo cómo llevar el proceso de un loan desde lo más básico hasta llevarlo a la precalificación y entonces llevarlo al lender. al Ender. Ahí hice mi primera conexión porque yo trabajaba pues con una mortgage company que nosotros le mandábamos todos nuestros files
y ya yo se los mandaba tan filtrados y tan bien precalificados que yo pienso que en algún momento la muchacha, que era la otra broker, la dueña de la otra compañía, creo que en algún momento ha de haber quedado ella como impresionada al punto que me ofreció trabajo como mortgage loan processor, ¿no? Que ahora pues se conoce creo como transaction coordinator. Entonces, bueno, ahí sí ya me motivó un poquito mirar un poquito más de dinero, porque nosotros pues también humanamente hablando tenemos la necesidad, tenemos de querer crecer, ¿no? Sí. Tenemos ese deseo de querer crecer, querer independizarnos quizás eventualmente algún día. Entonces tomé la oportunidad de que me ofreció el mortgage company y me fui a trabajar con ellos como un transaction coordinator. Estuve ahí varios años, aprendí mucho de todos los programas y en aquel entonces te hablo cuando existían todavía los programas subprime, perdón. Subprime. Subprime. Antes de la crisis del 2008, ¿no? Sí, sí, así es de que a nosotros Wow. sí procesábamos mucho préstamo subprime. Subprime básicamente viene siendo para en aquel momento gente que tenía puntuajes de crédito muy bajos, Sí. que no podían comprobar ingresos, o sea, estaban como en la peor de las situaciones y aún así podíamos conseguirles un préstamo y acomodarlos en una casa. Entonces eran loans que tenían que trabajar muchos, porque era lo más difícil de todo lo que era prime, lo que era prefer, que ya son clientes que vienen con dinero, se les puede verificar ingresos, tienen un buen puntuaje de crédito, o sea, venían limpios. Aprendí todo ese proceso y después en varios entrenamientos que yo tuve, conocí a otra persona que viene siendo otra broker aquí en Atlanta, que conversando acerca del trabajo que hacíamos, ella en el último día de la conferencia me ofreció trabajo, me ofreció que me fuera con ella y ella es la persona de la cual tú hablas, que trabajaba todos los mortgages para una de las empresas más grandes aquí en Atlanta, que en aquel entonces era Lennox Financial. Y Lennox Financial tenía un montón de loan officers. Sí, Lennox Financial era aquella oficina que estaban por allá en el metro de Atlanta, en esas oficinas que tú hablas. Entonces, esa broker con la que yo me fui a trabajar, ella tenía todo el negocio de Lennox Financial. Así es de que ahí duré muchos otros años trabajando con ella, haciendo procesamiento de los préstamos. Qué chévere Sí. que seguiste aprendiendo y aplicándote y creciendo y transformándote y ahorita estás en un punto de transformación que eres una realtor ahora. También das préstamos, ¿verdad? Para inversionistas y más aparte de eso eres inversionista, tienes 2 propiedades. La transformación, ¿verdad? De la niña de 17 años buscando un trabajo local a lo que has logrado hoy es súper impresionante y ojalá muchachas, mujeres se inspiren, ¿verdad? Y busquen la fuerza. Algo de que quiero tocar es la fuerza, ¿verdad? Tú estabas diciendo la necesidad de los niños, ¿verdad? De querer independizarse. En tu paso no fue fácil, ¿verdad? Platícale poquito a las mujeres, ¿verdad? Que tal vez están en una situación en donde se la están viendo difícil. ¿De dónde tú sacaste esa fuerza o les puedes dar un consejo para que sigan? Mira, la fuerza, vuelvo y repito, sale el impulso de la necesidad. Sale el impulso de agarrar esa fuerza y salir hacia adelante. Sale de no tener un entorno de apoyo. En mi caso, eso era la situación. Yo no tenía un entorno de apoyo que normalmente a lo mejor algunas personas tienen, ¿no? Como mamá, papá, tu familia inmediata, tus hermanos. No tenía yo mi familia inmediata como un apoyo en el cual yo podía contar en caso de que yo me faltara dinero para pañales, me faltara dinero para la renta o no tengo gasolina. Realmente yo quedé castigada porque fui mamá muy joven
Y al ser mamá muy joven, pues fue algo que no agradó mucho a mi familia inmediata, o sea, a mis padres. Así es de que yo quedé castigada. Y me hicieron saber que no me iban a ayudar, que si yo había elegido esa vida de mamá joven, yo tenía que sacar adelante a mis hijas y tenía que salir adelante yo sola. Entonces realmente cumplieron la promesa. Wow. Fueron unos papás de una generación donde ellos también vienen educados de una manera dura, con mano dura, entonces a mí me la aplicaron también. Y no eran ese tipo de papás de que si yo les llamaba llorando, se conmovían. O sea, era todo lo contrario. Me daban una lección y me decían, esto es lo que escogiste y tienes que ahora buscarle a ver cómo vas a hacer. Entonces, para responder tu pregunta, en mi caso personal, el impulso de salir adelante, de querer crecer, de encontrar esa fuerza, viene realmente de yo saber que no tenía un entorno a donde yo podía acudir, a quién pedirle ayuda. Realmente no había nadie. Yo soy la mayor somos 3 hermanos, yo soy la única mujer y mis otros 2 hermanos son menores que yo. Entonces no podía yo pensar en mis hermanos porque al contrario, yo en algún momento les ayudé a ellos. No podía contar realmente con nadie. Entonces, al mirarme yo en esa posición, tuve que sacar fuerzas de donde no había. Wow. Porque hay veces hay días en donde no se mira la luz. Uno no ve la luz. Uno no ve de dónde vas a sacar fuerza. No ves de dónde vas a sacar el siguiente pago para tus gastos. Entonces, para mí, en mi caso personal, de ahí yo sacaba el impulso y la fuerza para seguir hacia adelante. Sí, bien, gracias por compartir eso. Yo sé que no es fácil, ¿verdad? Pasaron tantos años y por compartirlo aquí con la comunidad y para que la vida no es fácil, ¿verdad? Y todos pasan por diferentes jornadas, todos pasan por diferentes... En veces uno tiene familia y aunque la tenga, en veces no se siente apoyado, ¿verdad? Y a ti sí te la aplicaron y supiste cómo sobrepasar eso, sobresalir eso. Qué orgullo, ¿verdad? De poder tener esta conversación contigo. Gracias por la oportunidad, gracias por compartir eso. Yo sé que no es fácil. Y todo lo que has logrado, ¿verdad? Vamos a cerrar en donde se ve Lucy, ¿verdad? Aquí en 5 años, ya con lo que has logrado, lo que has superado. ¿Qué es lo que ahorita te está motivando? Ahorita nuestro mentor, Pace Morby, habla mucho de lo que es Mount Everest, ¿verdad? Sí. Las metas grandes, de 5, 6, 10 años, lo que sea. Tú eres una persona que ya de lo que has pasado, eres una persona que ya te pones metas y miras de aquí a 5 o 10 años, ¿tienes esa visión ya para ver así? ¿O en dónde estás tú en esa? Claro, mira, voy a compartir algo acerca de las metas. Yo una meta la miro como mi norte. ¿Sí? ¿Qué es lo que hablas tú del Mount Everest? Yo lo miro como mi norte. Me propongo una meta y lo miro como ese es mi norte, ahí es donde tengo que ir y tengo que trabajar hacia esa meta. Yo las metas no me las pongo a muy largo tiempo. O sea, sí tengo metas de dónde me quiero ver en 5 años y en 10 años. Pero yo mis metas me las propongo cortas. ¿Sí? Entonces yo hago metas como de cada 3 a 6 meses. Nice. Y lo documento, porque soy muy visual, me gusta documentar, me gusta verlo, y también es un compromiso como conmigo misma. Cuando yo veo mi propio escrito, lo que yo tengo en mi escritorio, es un compromiso conmigo misma, es un recordatorio en que yo me propuse, digamos, ahorita estamos en abril, yo me propuse que para octubre de 2025 yo tengo que tener o tengo que haber alcanzado X cosa. Entonces yo cuando miro, me presiono yo misma con el tiempo. Entonces yo digo, estoy en abril, me faltan tantos meses para llegar a mi meta. Y entonces a mí me sirve como un tipo autopresión para que cuando vaya acercándose ese tiempo yo ya lleve un avance para poder lograrlo, para que yo pueda mirar que la ejecución fue realmente exitosa en el momento en que yo me propuse esa meta. Entonces a mí me funcionan mucho las metas cortas y pienso que lo recomiendo porque hay veces que mentalmente nos da pereza mirar una meta de aquí a 5 años y uno empieza a procrastinar. Uno dice, de aquí a 5 años.
mucho tiempo. Entonces uno procrastina y uno no hace lo que tiene que hacer. No toma la acción para llegar a esa meta, ¿verdad? Para llegar. Entonces, si te propones cada 3 meses, cada 6 meses, o incluso la puedes hacer más corta, cada 2 meses, cada 30 días, te puedes ir checando, puedes ir haciendo inventario interno y profesional. Y con la idea es de llegar a esa meta larga, ¿no? Porque Correcto. todo va con intencionalidad hacia llegar a esa meta larga. Para mí la meta larga de aquí a 10 años es ya, digamos, me miro en una playa con un coco, el retiro en una playa en Cancún con un coco disfrutando de la naturaleza. Esa es, como decimos, el big picture. Sí. Pero yo, para llegar a ese big picture, tengo que empezar a hacer mis pasos pequeños en la actualidad para poder llegar a ese panorama grande. Así, mi gente, ese es otro buen tip que aquí acaba de dar Lucy, ¿verdad? Dicen siempre, ¿cómo se come un elefante? Una mordida a la vez. Pero se tiene que empezar, sí, ¿verdad? Porque si no se hace, y hay bastantes que empiezan y se trompiezan y dicen, no, ¿para qué ya no? La idea es ser, algo que también dice Pace Murray bastante, la consistencia, ¿verdad? Para ser successful, para lograr cosas, tienes que ser consistente, tienes que ser persistente. Pasan situaciones en la vida que de repente sí nos trompezan, ¿verdad? Sí. Pero no nomás porque te caigas ya no te vas a volver a parar. Correcto. Imagínate un bebé, ¿verdad? Cuando empieza a caminar, ¿cuántas veces no se cae y no se da por vencido? Así es. Y así en la vida de lograr algo, no es necesariamente ser emprendedor o tener tu negocio. Puedes trabajar para alguien, ¿verdad? Claro. Pero siempre con eso, echarle para superarte como persona. Sí, y eso que acabas de decir de la consistencia es muy cierto, porque yo lo que he logrado hasta el momento, sea mucho o sea poco, en la opinión, todos van a opinar diferente, o es poco lo que hace, o es wow, es mucho, es impresionante, pero lo que yo he logrado hasta el momento es realmente por consistencia. Sí. Por trazarme esas metas a largo plazo y tener mi cuaderno en donde yo voy apuntando, digamos, los desarrollos que yo he estado haciendo para mi proyecto de co-living. Yo llevaba, todo el proyecto de construcción apuntado, y también documentado en las finanzas. Tal cosa me costó tanto. Sí. Ahora sigue tal cosa, y lo llevaba en un orden de cómo iba a seguir yo los pasos para ejecutar ese proyecto. Entonces, de esa manera fue que yo pude desarrollar las unidades que yo tengo en este momento bajo renta, en co-living, y también animarme a una segunda propiedad que fue de manera creativa, la obtuve de manera creativa, y también ya me pareció un poquito más fácil ejecutarlo lo que yo había hecho en mi primer proyecto. Me pareció ya mucho más fácil llevarlo a cabo en el segundo proyecto y hacer la división de la propiedad y acondicionarla para también hacer un co-living. Un co-living. Así es. Sí, co-living es cuando se renta por habitación. Hay bastantes oportunidades ahorita en este mercado que la renta es cara, ¿verdad? Sí. Y hay situaciones en donde inversionistas, aquí como Lucy, pueden conseguir una casa y dividirla y rentarla por habitación. Así es. Hay que estudiarla bien, hay que mirarle su potencial y saber ejecutar la estrategia. Sí, ejecutar la estrategia. Sí. Lucy, si la gente se quiere conectar contigo y aprender más de ti, o decir, oye, quiero conectarme con Lucy porque su historia me fascinó, o tengo proyectos que le quiero traer a Lucy para evaluarlos, o quieren colaborar contigo, ¿cuál es la mejor manera de poder conectarse contigo? Mis redes sociales. Ahora ya estamos en una generación diferente, entonces ahora se pueden conectar conmigo con las redes sociales. Yo aquí reitero lo que dice Edgar. En el momento me desarrollo como realtor, tengo licencia en el estado de Georgia y el estado de la Florida. También soy prestamista privado. Y actualmente estoy también funcionando como un account executive de Duke Allen, donde hacemos hard money lending para proyectos de fix and flip, DSCR loans, transactional funding, todos esos términos que en una segunda conversación podemos desglosar un poquito más ese tema.
Y entonces en este momento estoy haciendo todo eso y claro, para poderse comunicar conmigo, para una consulta, para preguntas, cualquier cosa, se pueden comunicar conmigo. Mi número telefónico. ¿Es mejor por Instagram o por Facebook? ¿Qué plataforma usas más? La plataforma en la que más me muevo es Instagram. ¿Instagram? Sí. Ok, Instagram. vamos a poner los detalles ahí abajo en los comentarios para que se conecten con ella, Claro. puedan mandar mensajes. Claro, con mi número de teléfono, mi correo electrónico y también tengo un canal de YouTube. No es muy activo, pero próximamente voy a empezar a subir contenido también. Qué chévere. Lucy, gracias por de nuevo estar aquí. Estamos en un Starbucks. Después de cerrar una transacción de prestamista privado, muy emocionado y gracias Lucy de nuevo por la oportunidad. Muchas gracias por la invitación y gracias también por ser un buen amigo y un conector. Gracias. Hasta luego mi gente, nos vemos. Cheese.